Bienvenidos a su programa Al Día por la Primera 93.1 FM. Leonardo Parlavecchio en el manejo de la consola digitalizada, todos bajo la dirección del abogado Elio Fernández. Está con nosotros nuestro director de producción, economista y dirigente sindical, José Luis Alcocer, parte del equipo de colaboradores, Trino Asanta, presidente del Sindicato de la Salud en el Estado Bolívar, y el invitado de hoy para tratar el tema empresarial, el tema de la economía del país, el abogado Román Asís, electo presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del Estado Bolívar para el periodo 2013-2015. Como es de costumbre, vamos a hacer nuestro segmento al día. La editorial de hoy, título: La escasez se combate con producción. Nuestra perspectiva sobre esto: los problemas económicos de inflación, escasez y desempleo que Venezuela está padeciendo en los actuales momentos son ocasionados por la insistencia reiterada del gobierno nacional en incurrir en déficits fiscales para gastos corrientes, lo cual frena las posibilidades de desarrollo sostenido que permiten los recursos naturales, los ingentes recursos naturales que existen en Venezuela, su capital y el talento humano con que cuenta el país. Pretender combatir la inflación acentuando los controles de precio, lo que ha conducido es a mayores distorsiones, con las graves consecuencias a la economía nacional. La estructura de costos en las empresas determina la toma de decisiones de los distintos agentes económicos. Por lo tanto, los controles lo que hace es ahuyentar las inversiones, es nuestra perspectiva. Y esto lo podemos ilustrar de la siguiente manera. Un simple ejemplo, para que todos los radioescuchas que están en sintonía, el pueblo, muchísima gente que nos escucha, tenga una idea. Si una señora vende empanadas, el precio de la empanada tiene que ser lo suficiente para que al final del día pueda tener un ingreso para poder comprar nuevamente la harina de maíz precocida, los ingredientes del guiso, los fósforos, papel, aceite y todo lo que necesite para comenzar la siguiente jornada, y por supuesto debe tener un excedente para sus propios gastos personales, porque si no, no tiene sentido el negocio. Pero si viene un ente externo y le coloca un precio arbitrario a su empanada, entonces esta señora no podría continuar con su venta informal. Un ejemplo sencillo. En ello coinciden propios y extraños, menos lamentablemente este gobierno imperante. Y es que la escasez, reiteramos, se combate con producción y no persiguiendo precisamente a quienes producen en el país. Ningún país del mundo, ni en la historia de la humanidad, escúchese bien, en la historia de la humanidad, un gobierno se ha podido sostener solo. Los que lo intentaron fracasaron. Allí está la extinta Unión Soviética, la Alemania Oriental, y el ejemplo más palpable, la mismísima Cuba. Estás escuchando Al Día por la Primera FM 93.1, la brava de la capital. Manejemos algunos números. En el historial de la última década en Venezuela, por lo menos desde el 2002 hasta el 2013, cuentan de un panorama desolador. Se intervinieron 1.440 compañías, según datos de Conindustria. Los 5 sectores económicos donde hubo un mayor número de expropiaciones de empresas fueron el sector construcción, agroindustrial, petrolero, comercial y alimentos. En esa furia desenfrenada que significó la fiebre de las expropiaciones, cayeron centros productivos como la Vergareña, el Hato al Charcote, el Fundo al Frío, los cañicultores del río Turbio, 559 fundos de aproximadamente 2.5 millones de hectáreas y 12 empresas agroindustriales, con lo cual se incrementó en 70% la importación de alimentos.
Asimismo, las cementeras, la empresa Cargill, Agroisleña, Friosa, en el caso de Bolívar, Parmalat, Fama de América, cuánto estacionamiento estaba a la vista, y hasta un hecho que rayó en lo ridículo en su momento. El gobierno se expropió a sí mismo, porque cuando se procedió a la expropiación del edificio La Francia, resulta que era un activo de la Universidad de Oriente. Y ocurre un hecho inusitado por primera vez desde la época de la colonia. Se recurre a la importación de café. Sí, se recurre a la importación de café, cosa nunca vista en Venezuela. Lo demás es historia conocida, interminables colas, controles biométricos, controles manuales, marcando a la gente con un número. Por cierto, una ama de casa aquí en Ciudad Bolívar protestó y no aceptó por su religión que la marcaran con el número 666. Tuvieron que saltar el número porque fue un escándalo lo que se produjo allí. En lo que sí estamos comprometidos desde nuestro espacio al día, que se transmite por la primera 93.1 FM, es en impulsar el concepto del trabajo decente, que significa empleo estable, productivo y bien remunerado, con protección social, de respeto a la ley del trabajo, a los convenios colectivos y a la propia Constitución de la República. Y para que eso ocurra, es necesario que existan gremios empresariales y sindicatos fuertes y organizados que en mutuo respeto, dentro del marco, puedan desarrollar el concepto del diálogo social. La escasez se combate con producción, les habló Rómulo Rodríguez en su segmento Al Día. Está escuchando Al Día con Rómulo Rodríguez. Muy buenos días, Román. Bienvenido al espacio Al Día. Voy a darle el pase a nuestro director de producción, José Luis Alcocer, para que procedamos a la entrevista. Vamos a sacarle provecho a esto porque la presencia de Román, que no es dirigente político, que es un dirigente empresarial, que es comerciante de la ciudad, que ha creído para hacer sus inversiones en la ciudad, que lo vio nacer. Importante que hablemos sobre todo lo que está pasando, José Luis, en torno a eso, a la situación de los comerciantes hoy día en Ciudad Bolívar. Buenos días a quienes nos escuchan, le damos la bienvenida a Román Asís, bueno, un joven emprendedor aquí presente con nosotros, y nos complace porque hay algunos temas que quisiéramos abordar, y es precisamente cuál es la visión al día de hoy de la Cámara de Comercio respecto a la ciudad. Por cierto, 250 años, ¿no? Y digo la visión de la Cámara de Comercio porque somos la puerta de entrada a Mercosur. Tenemos enfrente el bloque Ayacucho con respecto a los grandes proyectos de la faja petrolífera del Orinoco. Y eso es algo que se ha mantenido pues allí. Quisiéramos conocer pues del máximo representante empresarial cuál es la visión que tiene la Cámara de Comercio con respecto a la ciudad. Muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias a Rómulo por la invitación, a Trino, también para mí es un honor pues estar en este programa, además que sé que tienen una audiencia bastante alta aquí en la ciudad. Bueno, con respecto a la visión que tiene la Cámara actualmente,